Muy buenos días, el tema de hoy es arrogancia. Vamos al libro de Jeremías capítulo 49, verso 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas que tienen la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Arrogancia. Tremendo como el Señor nos habla a través de la palabra, la arrogancia. Son esas personas que precisamente como que son superiores, se creen superior a los demás. Aquí dice, tu arrogancia te engañó. A veces la arrogancia ciega la mente de la persona, ciega la vista de la persona, no puede ver más allá. ¿Por qué no puede ver más allá? Porque solamente ve su título, su estatus, su renombre, su ubicación geográfica, su estatus social, su estatus económico. No deja ver más allá. Dice, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienen la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Como algunas personas dicen, sube como palmera, pero caen como cocos. ¿Por qué? Porque es que hay personas en las cuales la arrogancia no los deja ver más allá y se enfocan en lo que ellos anhelan y desean sin importar así tengan que pasar por encima de otra persona o por encima de alguna circunstancia que ellos tienen que vivir, pero la quieren pasar por encima de esa persona, de esa situación. ¿Pero qué es la arrogancia? La arrogancia es una autoimagen inflada. Es decir, que la persona se cree superior a los demás. Mira de menos a las demás personas. Las mira por encima de su hombro, que las ve que son menos que esta persona. Es que la arrogancia en las personas no depende del dinero, como podríamos creer, ni de la posición social, sino de todo aquello en lo cual nos hace sentirnos superiores a los demás. Fuerza, conocimientos, dinero, experiencia, poder, amistades, posesiones, estatus social, estatus económico. Pero usted y yo, como cristianos, debemos cuidarnos de la arrogancia. Usted y yo no debemos permitir que la arrogancia tenga lugar en nuestro corazón. Por el contrario, debemos permitir es que la humildad y la mansedumbre estén en nuestras vidas, ya que la altivez no está en el Señor. Ya que los altivos el Señor los mira de lejos. Él no está con los altivos, ni con los orgullosos, ni los arrogantes. Él está con los humildes. Y es lo que el Señor quiere darnos a entender a usted y a mí. Pero cuán importante es conocer y entender lo que el Señor quiere hablarnos en cuanto a la palabra y lo que nos quiere que usted y yo entendamos. ¿Qué es lo que acepta una persona para volverse arrogante? ¿Qué es lo que la mueve a una persona para volverse una persona arrogante y muchas veces dominante? Como lo dice en el libro de Proverbios 13:1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Alguna vez usted ha escuchado una reprensión? Pero mejor aún, ¿alguna vez la ha acatado, la ha obedecido, la ha meditado? De pronto, sí, estoy equivocado, estoy errado, o es de las personas que siempre tienen la razón y no aceptan ninguna corrección. Ya que ahí en el libro de Proverbios encontramos la sabiduría. Y en los Proverbios la sabiduría tiene que ver con la corrección. Para poder ser sabio tiene que haber corrección. Y si nos corrigen, nosotros debemos acatar y obedecer a la corrección. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos obrando mal? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Será que usted y yo somos arrogantes? ¿Es porque nos creemos más que los demás? ¿O los demás son muy inferiores a lo que yo soy? No es el estatus, es lo que hay en el corazón, que se guarda en el corazón, ya que el arrogante es un burlador, se burla de los que quieren aconsejarlo, de los que quieren reprenderlo y para su bien, pero no lo aceptan porque que se cree quién es este para venirme a llamar la atención, ya que toman una actitud altanera. ¿Quién me viene a decir esto? ¿Usted quién es para decirme eso? Déjeme vivir a mí así porque yo estoy obrando bien. Pero hay un gran peligro cuando usted y yo no queremos recibir un consejo y ese consejo no lo recibimos y pasamos situaciones difíciles, inclusive situaciones adversas que muchas veces le echamos la culpa a Dios. Por eso a mí me lo dice en el Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que lo guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza. Por eso hemos escuchado aún de personas influyentes, inclusive personas del espectáculo, personas de la política influyentes, cómo viene un momento en el cual hay ese menosprecio y esa vergüenza
a nivel público. ¿Por qué? Pero ya Dios ha permitido hablarle y decirle a esa persona, pero no ha acatado el consejo, no lo ha querido recibir. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a recibir el consejo, sino que siempre tiene la razón de las cosas que dice, y ahí no está el Señor, está su orgullo. En el libro de Proverbios, capítulo 26, 12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tremendo, porque como que hay más esperanza en el necio que de él, porque aún el necio, aunque el necio no recibe, no acata, pero llega un momento en que esa testarudez lo lleva a entender, pero el arrogante no. El hombre arrogante es una persona que no siempre está dispuesta a aceptar sus errores, ya que es hacer mejor las cosas que los demás y se pretende ser más que los demás. Según ellos siempre tienen la razón y todos están equivocados. Es importante reconocer que todos somos ignorantes, analfabetas en muchas áreas de la vida y necesitamos aprender cómo podemos conocer y entender. ¿Por qué? Porque usted de pronto conoce una persona que es administradora de empresas y esa persona no conoce de pronto de jardinería. Es un ignorante, es un analfabeta en la jardinería. O una persona en la cual es una persona muy instruida en cuanto a las letras, pero es una persona que es ignorante en cuanto al servicio. Entonces, usted y yo delante del Señor somos unos simples analfabetas, ignorantes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él creó los cielos y la tierra, que en Él está la sabiduría, que en Él está el conocimiento, que en Él está el entendimiento, que en Él está la inteligencia, en Jesús. En Él lo podemos conocer todo y podemos empezar a conocer y entender qué es lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a usted y a mí. Pero es importante que usted y yo entremos en ese proceso de esos cambios que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y el Señor quiere darnos nuevos cambios en la mente, en el corazón, acorde a lo que usted y yo estamos dispuestos a aceptar, pero también a aceptar si estamos equivocados o no. Y esos cambios vienen cuando hay una disposición, ya que una persona que no conoce de cocina, ¿cómo se va a meter a la cocina a enseñarle al chef cómo debe cocinar o cómo debe usar los ingredientes? Es un analfabeta, es un ignorante, porque no conoce nada de culinaria. Pero la persona que es instruida en la cocina, esa persona que conoce, esa persona que es chef, es una persona titulada con conocimiento. Entonces démonos de cuenta que a veces nos volvemos arrogantes, soberbios y prepotentes en un cargo en el cual Dios lo ha permitido, pero en el cual usted y yo no lo conocemos ni lo sabemos todos. Muchas veces tenemos dinero y el tener el dinero no significa saberlo todo. El tener el dinero no significa que usted y yo somos poderosos en todo el conocimiento. Al contrario, solamente lo que tenemos es dinero. Pero muchas veces muchas personas tienen dinero, pero son unos ignorantes. Por ejemplo, como lo dice en el libro de Proverbios 28:11, dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Mire que hay veces somos pobres en conocimiento y en entendimiento, y ahí donde debemos escudriñar la palabra de Dios, qué es lo que el Señor quiere hablarnos, darnos a conocer y entender cómo debemos obrar y actuar acorde para cada situación. Ya que una persona que es arrogante está equivocada, y esta persona piensa cómo tratar a las personas, que puede tratarlas como se le da la gana, como él quiere, como él lo piensa, como él lo desea, como él siente que debe hacerlo. Por eso, como empezamos leyendo la palabra, ustedes y yo tenemos que ubicarnos. Y Él es Dios. Dios es el que nos hizo a usted y a mí. Y usted y yo somos esas personas creadas a su imagen y semejanza. Y como personas creadas a su imagen y semejanza, debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en usted y en mí. No solamente de lo que vemos en nuestro entorno. Por eso en el Salmo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay personas que se creen aún más que Dios. Hay personas que se creen que Dios debe hacer, debe darme, debe conocerme, debe entenderme, debe hacer esto o lo otro. No, Dios no debe hacer nada. Usted y yo debemos hacer es para Dios, porque usted y yo somos creados por Dios. Pero hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que si en usted y en mí ha venido la arrogancia, que podamos entrar y desarraigarla de raíz. Pedirle perdón al Señor porque hemos sido arrogantes.
altivos, soberbios, prepotentes y arrogantes, muchas veces por un rango, un cargo, un estatus social, una posición económica, pero ahí no está el Señor, ahí está el enemigo en el cual lleva a humillarnos delante, a humillar a otras personas. Pero el Señor quiere que usted y yo entremos y humillemos delante del Señor para que le entre y cambie y restaure todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón y nos dé esa paz, ese amor, ese gozo en el Espíritu de Dios. Amén.